Listo. Muy bien, muchas gracias. Ya algunos se habían conectado desde temprano, en los cuales ya habíamos estado interactuando un poquito, ¿no? Nos están acompañando de algunos sectores como el sector financiero, farmacéutico, minero, entre otros. Muchísimas gracias por este espacio. Pues les comento un poco, yo soy Claudia Espinosa, yo soy consultor senior en salud mental en Marsh. Ya voy por 6 años en la organización, sin embargo, yo tengo 12 años de experiencia en todo lo que es prevención y gestión de riesgos psicosociales y programas de salud mental. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tocar un tema que estoy segura va a ser de aporte hacia todos ustedes dentro de su organización y hemos querido tocar ese tema antes de... Al inicio del último mes del año para poder aportarles con algunos indicadores y pautas también que puedan ayudar a los planeamientos que estoy segura ya empezaron a realizar a cara del 2023. ¿No? Este tema ya viene en realidad tocando mucha importancia dentro de las organizaciones por el impacto que tuvo la pandemia también, ¿no? La pandemia ha sido en realidad un catalizador de toda la situación y los problemas de salud mental que ya venían desde años anteriores presentándose dentro de las organizaciones. No podemos dejar de promover la salud y la seguridad integral si no tocamos temas transversales como el cuidado de la salud mental y la gestión de riesgos psicosociales dentro de las organizaciones. Y vemos, nos chocamos mucho, y esto lo he ido viendo en estas últimas semanas con algunas, pues, páginas, ¿no? Dentro de por ejemplo, de los diarios, ¿no? Que pueden aparecer con noticias como, por ejemplo, el 66% de las empresas en Perú no promueve actividades para la salud mental de sus trabajadores, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje bastante alto donde pues es necesario establecer espacios como este para poder sensibilizar desde los líderes de las organizaciones para poder tener soluciones o iniciativas que se enfoquen a este tema. ¿Y por qué? Porque ya en el 2020 y 2021 habíamos visto que el COVID-19 impactó en los trabajadores, donde 7 de cada 10 peruanos indicaba que su salud se había visto afectada. Y esto aumentó en este año, ¿no? A pesar de que ya empezaron a bajar los casos relacionados a COVID, vimos que el indicador se había subido una persona más. 8 de cada 10 indicaban indicadores relacionados a impacto en temas de su salud mental, ¿no? Vemos también em, encabezados como el síndrome de burnout, que es el síndrome de estar quemado por el trabajo, motiva al 47% de trabajadores a buscar cambiar de empleo en el Perú. Y esta, llamándolo en otros términos, estrés crónico o estrés negativo en el trabajo, uno de los principales indicadores es el agotamiento emocional frente a las actividades laborales y un término que es despersonalización, cuando uno deja de tener empatía por las personas o por el desarrollo de las actividades en relación con otros, ¿no? Entonces, vemos que estos indicadores ya empezaron a afectar y a ser una de las causas por las cuales los trabajadores cambian o buscan cambiar de empleo. Además, y esto también en un momento vamos a ver por qué se menciona el tema de las pérdidas, porque vemos noticias como no atender la salud mental en las empresas provoca pérdidas millonarias, ¿no? Y esto ya lo estaba mencionando la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, donde nos indica que hay pérdidas de más de $1 billón por temas relacionados a salud mental. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 3 puntos importantes. Las tendencias en salud mental en las organizaciones, porque es importante la salud mental en el trabajo,
cuáles son los 3 principales factores que impactan relacionados a la parte psicosocial. Estadísticas, vamos a ver algunas realidades, empezando por realidades como México, España, que ya vienen avanzando en temas también de salud mental, y vamos a un panorama local para ver qué les preocupa a las organizaciones en el Perú. Este año hicimos el estudio local en Perú, donde participaron más de 100 empresas para darnos estos indicadores en torno a la preocupación en salud mental en las empresas. Vamos a ver algunas recomendaciones para la gestión en salud mental y algunas claves para promover salud mental para sus trabajadores, empezando por supuesto por ustedes, quienes son los gestores en salud mental, y es importante iniciar con el autocuidado para poder cuidar a los demás, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no?, la salud mental en el trabajo? Y hablamos de 4 pilares importantes. Hablamos de equilibrio, ¿no? Hablamos de que las personas somos seres integrales y hablamos de factores relacionados al trabajo, factores relacionados a la parte extralaboral y factores relacionados a la propia persona. Si nosotros queremos buscar un equilibrio, necesitamos implementar también acciones relacionadas al cuidado de la salud mental. ¿Por qué también? Porque la salud mental es parte integral de la salud general, ¿no? No podemos hablar de salud sin hablar de salud mental, ¿no? Además, también es parte esencial para el bienestar de todos los trabajadores, ¿no? No sé si ustedes han escuchado cuando dicen hablar de bienestar. ¿Cómo tú te sientes? Cuando preguntan, ¿cómo estás? Automáticamente nosotros, ¿qué respondemos? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Es automático, es como si ya lo hubiéramos aprendido como una respuesta automática cuando alguien nos pregunta. Pero ese bien significa realmente estar bien, es decir, me he sentado y veo, hago un insight y digo, estoy bien física, emocional, psicológica, espiritual, financieramente bien, es decir, sé organizar mi tiempo, cómo estoy en temas de desconexión digital, ¿no? Entonces, la salud mental forma parte de ese bienestar, ¿no? Ese bienestar que quiero trasladar, no solo como una respuesta automática, sino con la conciencia de que efectivamente estoy empezando a cuidarme para también cuidar a los demás. Y por supuesto, contribuye a la productividad general. Cuando hay impacto en el tema de salud mental, empiezan a haber indicadores como ausentismo, mayor cantidad de descansos médicos, que probablemente ustedes también lo han podido identificar en sus organizaciones, baja la productividad, hay insatisfacción, el clima laboral en el trabajo, en las áreas se vuelve tenso también, ¿no? Entonces, por eso es importante poder identificar cuáles son estos factores de impacto en nuestras áreas de trabajo. ¿Y por qué? Porque la salud mental nos ayuda a hacer frente a uno de los indicadores o riesgos psicosociales más importantes, como es el estrés, ¿no es cierto? Nos ayuda a colaborar con nuestros compañeros, a contribuir emocionalmente también a los demás y lograr resiliencia, ¿no? Esta palabra mágica que nos ha ayudado a transitar todo el tema de COVID-19, a transitar los modelos híbridos de trabajo, a transitar y adaptarnos también a la parte de el retorno al trabajo presencial, ¿no? Hemos estado en constante cambio, en constante adaptación, pero es nuestra realidad. El cambio es lo único que permanece constante en el tiempo y nos toca poder adaptar nuestros procesos, nuestros procedimientos y el trabajo a estos cambios, ¿no? Para hacerlo mucho más atractivo, más fácil también hacia nuestros trabajadores. ¿Y cuáles son estos factores psicosociales que siempre me gusta mencionar y que es importante que nosotros como gestores los tengamos dentro del mapa? No los podemos dejar de lado, ni tampoco es una recomendación dejar o tocar solamente uno de ellos. No, es importante ver esta triada de los factores psicosociales para que podamos abordar de forma integral la salud mental. Y estamos hablando de factores intralaborales, que es todo lo que tiene que ver
con la organización del trabajo, esta dinámica que hay entre si el trabajador conoce su puesto de trabajo, si tiene claro su rol, la carga de trabajo, el tiempo que tiene para poder ejecutar sus actividades, el ritmo de trabajo, si necesita correr para poder hacer sus entregables. Todo esto, por ejemplo, nosotros lo medimos a través de los monitoreos psicosociales. Ahí vemos si la percepción del trabajador es: estoy trabajando en un ritmo alto de trabajo, si tengo una carga alta de trabajo, si mi trabajo tiene una exigencia emocional alta, ¿no? Todos estos factores están relacionados a la organización de trabajo y nosotros como gestores tenemos la responsabilidad y además, legalmente hablando también, de poder hacer este mapeo, ¿no? De esta primera parte que son los factores intralaborales. ¿Y qué más necesitamos medir? Los factores extralaborales, que son esos recursos del entorno familiar que tiene el trabajador. Importante saber y tener mapeado si es rol de cuidador, si tiene personas vulnerables en casa que son a cargo de la persona con la que trabaja, si ejecuta trabajos extralaborales fuera de la jornada, y eso es importante porque ya lo hemos visto también en, por ejemplo, trabajadores que tienen turnos de trabajo largos, salen y hacen trabajos extras, ¿no? Y eso puede impactar en indicadores como, por ejemplo, el cuidado del sueño, en el tema de fatiga, que nosotros tenemos también esa responsabilidad de mapear para poder organizar de mejor forma o darle las recomendaciones pertinentes para tener una mejor higiene del sueño, prevención de fatiga dentro del trabajo también, ¿no? Y otro factor que muchas veces cuando yo consulto o tenemos las asesorías uno a uno con los clientes, pregunto si han mapeado indicadores relacionados a la persona. Por ejemplo, como los recursos psicológicos que tiene la persona para hacer frente a las circunstancias difíciles o los recursos psicológicos específicos para un puesto. Por ejemplo, para áreas de conducción, ¿no? Que requiere ciertas características como atención, concentración, como factores importantes de esta área. Entonces, cuando hacemos las preguntas, muchas veces estamos mapeando en mayor porcentaje los factores intralaborales o a veces también el extralaboral con el doble presencia. Pero cuando llegamos al individual, ahí muchas veces no lo hacemos, ¿no? Entonces es importante también mapear esas estrategias de afrontamiento que tienen los colaboradores, ver qué puntos son los que necesitamos abordar y también importante mapear el impacto de todos estos factores en la salud del trabajador. ¿A través de qué? De indicadores como por ejemplo estrés, fatiga, somnolencia, insomnio, entre otros. Cuando nosotros no abordamos de forma adecuada los factores psicosociales, que ojo, los factores psicosociales son descritos así, por ejemplo, recursos del entorno o soporte organizacional, cuando no los mapeamos y no los abordamos a tiempo, no trabajamos en un plan, se convierten en factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, la falta de un liderazgo adecuado, ¿no? O liderazgo ineficiente, por ejemplo. Ese es un factor de riesgo psicosocial. La consecuencia vendría a ser el riesgo como tal, ya hablando de problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas de fatiga, problemas de sueño, como los vemos aquí, ¿no? Depresión también, que ha sido uno de los indicadores también más importantes a lo largo de lo que los menciona también la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, para poder abordar o evitar, perdón, estos indicadores, es importante abordar los factores de riesgo psicosocial. ¿Y por qué? Porque ya nos dice el Foro Económico Mundial que el 2030 los problemas de salud mental van a ser la primera causa de mortalidad y morbilidad en el mundo, ¿no? Entonces aquí ya nos dan y no estamos tan lejos, estamos muy cerca a este
a esta fecha. Sin embargo, es importante estos espacios porque nos ayudan a poder prevenir y poder implementar a tiempo acciones que nos ayuden a minimizar el impacto, ¿no? Y acá yo les he querido traer un estudio que ha sido realizado este año y el año pasado también de España, donde eh, nos habla acerca de qué consideran los trabajadores para abandonar el puesto de trabajo, ¿no? A veces, muchas veces creemos que es, por ejemplo, tema salarial, que antes si se preguntaba por qué te estás cambiando de trabajo o has planeado cambiar de trabajo, abandonar tu puesto de trabajo, decían sí, por una mejora salarial, o a veces eran también temas de casa, ¿no? O porque he tenido una mejora en el cargo, etcétera. Sin embargo, he querido traer este para poder hacer esta sensibilización de por qué es importante abordar temas de salud mental. Ya en este estudio realizado en España, vemos que tanto en el 2021 como en el 2022, el mayor porcentaje de abandono de puesto de trabajo ha sido por problemas de salud mental, ¿no? El mayor porcentaje en 2 años consecutivos, ¿no? Entonces, importante tener esta reflexión, ¿no? Y preguntarnos a nosotros dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, y esto lo hablábamos hace poco que hemos estado también en algunas reuniones, ¿no? Hemos hecho algunas preguntas como, eh, ¿cómo está el nivel de rotación dentro de tu organización? Y muchas veces los grupos, sobre todo grupos entre 20 a 30 años, son los grupos de mayor rotación, alta rotación, ¿no? Quiero que pienses si eso te hace sentido, si lo estás viviendo dentro de tu organización. Y lo más importante, si se ha hecho el mapeo de las personas, por ejemplo, en esta rotación, de por qué están abandonando el trabajo, ¿no? Entonces, he querido traer este indicador también para poder hacer esta reflexión juntos. También en un estudio realizado por Microsoft en 31,000 personas en 31 países, ¿no? Vemos y les preguntan, ¿no? ¿Qué aspectos son los que más valoras en una compañía? ¿No? ¿Qué valora el trabajador en una compañía? Y vemos que el 46% valora una cultura positiva. Y la cultura positiva es conformada por diferentes factores, principalmente por los valores, pero los valores que no solo están escritos en el papel, sino esos valores que se viven el día a día, ¿no? Si se vive la comunicación, la transmisión de conocimientos, el liderazgo visible, entre otros, ¿no? Y eso lo valoran en mayor porcentaje, seguido de los beneficios de salud mental y de bienestar, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque vemos el 42% de estas 31,000 personas que participaron de este estudio, ¿no? Entonces valora en muy buen porcentaje los beneficios que tienen relacionados a salud mental. El sentido de propósito, que también genera bienestar hacia los trabajadores, y los horarios de trabajo flexible, que es un beneficio a ese bienestar mental que pueden tener los trabajadores. De este mismo estudio, el 47% considera que le da más prioridad a la vida familiar y personal, y hablábamos del equilibrio trabajo-familia, factor extralaboral, por eso es importante que también lo tengamos mapeado sobre el trabajo comparado con antes de la pandemia. También el 53%, sobre todo padres 55 y las mujeres 56, dicen que es más probable que le den prioridad a su salud y bienestar sobre el trabajo que antes, ¿no? Hablamos de los padres y las mujeres. El año pasado y este año hace poco presentaron los resultados. En Mercer Marsh Beneficios hicimos una encuesta a 210 aseguradoras de 59 países, ¿no? Y trajo pues un indicador bien, bien importante, ¿no? Y ahí yo lo he resaltado, que indican, ¿no? Estas aseguradoras, ¿no?
que el bienestar emocional y la salud mental ha sido el segundo factor de riesgo que influye mayormente en los costos de los gastos médicos colectivos que son patrocinados por el empleador, ¿no? Seguido, claro, de los riesgos metabólicos que son, pues, van ocupando ya años consecutivos el primer puesto. Sin embargo, no deja de ser importante y ocupa, por supuesto, el segundo lugar, los riesgos emocionales o mentales, ¿no? Aquí ya nos da, pues, un indicador demasiado importante para poder abordar. ¿Qué más nos dice este mismo estudio? Que las primeras causas de reclamaciones por importe las principales, perdón, causas de reclamaciones por importe en dólares y en frecuencia, en este listado aparecen también las afecciones mentales, ¿no? Entonces, importante también verlo. Aquí vemos a América Latina y el Caribe con 18%, ¿no? Ahí estamos nosotros. ¿A qué nos hace, a qué nos lleva a reflexionar este indicador? Es que los empleadores que ofrecen intervenciones para apoyar la salud mental van a ser los más preparados, es decir, pues van a tener una mejor gestión en sus reclamaciones relacionadas a salud mental en el futuro. Y además que, por supuesto, cuando uno ya empieza a implementar acciones de prevención, ayuda a eliminar los estigmas en torno a temas de salud mental. ¿Por qué muchas veces nosotros levantamos la mano o cogemos el celular para pedir una cita médica cuando nos duele el estómago, cuando nos duele la cabeza o cuando estamos resfriados, ¿no? Rápidamente sí levantamos la mano. Sin embargo, y hacemos un mea culpa ahí, cuando estamos ansiosos o cuando tengo problemas de sueño o cuando algo me preocupa, por ejemplo, ¿lo mencionamos? No quiero preguntarlo, no quiero que lo coloquen por el chat porque seguramente muchos me van a decir no, pero es para hacer esa reflexión. Y una de las principales causas de por qué los trabajadores no suelen solicitar ayuda o soporte en temas de salud mental es el tema de estigma, ¿no? Por muchos años se vino con este speech, ¿no? De que uno va al psicólogo porque está loco. Entonces, eso se ha venido dando y nosotros somos los responsables también como gestores de las organizaciones de promover espacios de conversación, estos conversatorios importantes en momentos claves durante el año, ¿no? Tenemos muchos espacios para poder hablar dentro de las organizaciones. Muchas hacen la Semana de la Salud, la Semana de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Tenemos el 10 de octubre que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Tenemos espacios de prevención de violencia en el trabajo, entre otros, donde debemos aprovechar estos espacios para poder eliminar los estigmas que pueden ocurrir, ¿no? Y es uno de los principales pasos para poder evitar a futuro que tengamos reclamaciones que aumenten el gasto médico en relación a lo que es salud mental. Entrando un poco allá los indicadores locales, como les comenté, este año hicimos el estudio de salud mental para conocer qué es lo que, cuál es la realidad de la salud mental en las empresas. Y una de las primeras preguntas que les hicimos a las compañías que participaron es si consideraban que la salud mental era un problema dentro de sus empresas. Y vemos que los mayores porcentajes oscilan entre el 5 y el 7. ¿Eso qué significa? Pues que la salud mental se pondera como un problema de importancia dentro de las empresas. Si sumamos ese 18, 16 y 17%, vemos pues que es un porcentaje alto de consideración a la salud mental como un problema dentro de las organizaciones. Y en torno a eso yo les quiero hacer la primera pregunta y les voy a lanzar una encuesta para que ustedes marquen. ¿Cuál es su principal preocupación en temas relacionados, perdón, a salud mental en este momento hacia sus trabajadores? ¿Les preocupan temas relacionados a temas individuales? Es decir, ahora la principal preocupación es estrés, ansiedad, depresión, entre otros. ¿Son temas relacionados a laborales?
problemas de liderazgo, falta de reconocimiento, entre otros, o la principal preocupación son temas extralaborales, es decir, el equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar, la desconexión digital, entre otros, o creen que ahora su principal preocupación son los tres factores que les había mencionado. Vamos a esperar que un poco más del 50% lo complete para conocer en este espacio, que estamos acá, más de 80 personas, conocer cuál sería la principal preocupación en temas relacionados a salud mental de sus trabajadores. Muy bien, vamos a esperar unos 10 segundos más para que puedan marcar y para conocer los resultados juntos. Muy bien. Voy a finalizar y les voy a compartir los resultados, ¿sí? Estos son los resultados. Vemos que el 57% considera que su preocupación aborda a los tres factores que se mencionan. Es decir, probablemente estén vivenciando problemas tanto individuales, laborales como extralaborales dentro de su organización. Hay un 20% que nos indica que son exclusivamente laborales, temas de liderazgo, temas de reconocimiento, y qué bueno que lo podamos identificar porque ya nos da un primer paso de por dónde necesitamos abordar esta problemática. Y vemos que un 12% igual, en empate, tenemos a los problemas individuales y a los extralaborales, ¿no? No hay ni mejores ni peores factores. Lo importante es que nosotros podamos identificar, darnos cuenta que siempre el darse cuenta va a ser el primer paso absolutamente para todo lo que nosotros hagamos y dar esas acciones o incorporar las acciones dentro de nuestros planeamientos. ¿Qué más les preguntamos a las organizaciones en este estudio? Que si ha considerado necesario implementar un plan de salud mental. Y como vemos, pues por supuesto, entre 8, 9 y 10, que sería la escala mayor, considera que sí necesita implementar un plan de salud mental, que estos planes deben estar acompañados de un previo estudio de la realidad de la población. Y aquí ya les voy dando una recomendación, ¿no? Siempre para poder implementar un plan de acción necesitamos conocer esta realidad y poder orientar las acciones hacia los factores o principales factores de riesgo. Y acá les lanzo una siguiente pregunta, ¿no? Vamos a ir por la siguiente pregunta. ¿Cuenta con un plan de salud mental en tu empresa? ¿Actualmente tienes un plan de salud mental? ¿Ya está implementado? No, pero lo van a implementar a corto plazo o no, aún no se ha implementado a la fecha, ¿no? Queremos conocer, participen, marquen. Esto es un espacio de transmisión de conocimiento, así que es bienvenido todo lo que ustedes podamos compartir en este espacio. Vamos a esperar un poco más para que participe más del 50% y les doy a conocer los resultados. De acuerdo. Vamos a ver. Muy bien. Y les comparto. Vemos ahí que el 39% sí ya está implementado. Felicitaciones, excelente, qué bueno en realidad que estén ya realizando un plan de salud mental, ¿no? Significa que tienen fases de implementación, ¿no? Cada una de ellas con soluciones que aportan pues a la prevención de riesgos psicosociales que, como les mencioné al inicio, es transversal, ¿no? Cuando existen riesgos psicosociales, estos riesgos pueden intensificar o maximizar otro tipo de riesgos, como por ejemplo en los temas de riesgos ergonómicos.
que si existen pueden verse intensificados si sumamos algún factor de riesgo psicosocial. El 32% dice que no, que aún no lo ha implementado. Y gracias por estar en este espacio porque se ve el interés de poder iniciar ya con algunas acciones y nosotros como Marsh estamos a su disposición para poder ayudarlos. Al final yo voy a dejar también el contacto para que puedan escribirnos en caso necesiten ayuda también en temas de salud mental. Y el 29% dice que no, todavía no lo tiene, pero que lo va a implementar a corto plazo, ¿no? Y probablemente lo estén también considerando dentro de sus planeamientos. Ahora voy junto a esta pregunta, porque si bien es cierto, muchos, como los comentan, ¿no? Quieren implementar un plan o lo quieren hacer a corto plazo, a veces se nos presentan a nosotros como gestores algunas barreras, ¿no es cierto? Y esas barreras pueden ir desde temas de presupuesto, por ejemplo, y aquí yo les estoy lanzando esta pregunta, ¿de cuál en tu gestión has considerado que ha sido la principal barrera a la fecha? ¿Ha sido un tema de desconocimiento de la problemática, tal vez? Es decir, los líderes todavía no conocen o no están sensibilizados en temas de por qué es importante abordar la salud mental, porque a veces creen que la salud mental no es tan tangible, que no se puede medir, y eso es un grave error, ¿no? La salud mental, cuando la transformamos en conductas, por supuesto que son observables, medibles, cuantificables y por ende las podemos transformar en KPIs de seguimiento. No me quiero ir del tema, pero por ejemplo, yo también soy especialista y tengo experiencia en seguridad basada en la conducta y el principal indicador de medición de estos programas, por ejemplo, son las conductas de los trabajadores. Y como vemos, nosotros podemos observar y medir cuando un trabajador, por ejemplo, deja de utilizar un casco. Y en temas de salud mental también se puede hacer. Hay indicadores de estrés, indicadores de ansiedad que se pueden transformar en conductas y nosotros las podemos medir cuantitativa y cualitativamente para poder sustentar el impacto que puede llegar a tener en indicadores como ya los que conversábamos, ¿no? Productividad, ausentismo, presentismo, productividad, descansos médicos, entre otros. Muy bien, voy a finalizar la votación y les voy a compartir. Vemos que el 34% es desconocimiento de la problemática. Ahí falta sensibilización, conversatorios, ¿no? Entonces es importante poder establecer estos espacios para sensibilizar a los líderes, poder dar indicadores de cómo puede retornar la inversión y eso también ya nos dice la OIT, ¿no? De que puede y podemos tener un retorno en la inversión bastante importante cuando hacemos planes de prevención en salud mental. 28% nos indica que es falta de presupuesto y la falta de presupuesto también puede ir relacionado a tema de desconocimiento de la problemática, ¿no? Porque dentro de las organizaciones hay temas de cumplimiento normativo que requieren un presupuesto, pero a veces solamente se queda en cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, es importante también hacer esa reflexión respecto a cómo está impactando el desconocimiento de esta problemática en salud mental en la disposición de los recursos que pueda tener la organización. El 17% indica que es falta de compromiso de la empresa y ahí nosotros como gestores también jugamos un rol importante en esta sensibilización. Y el 10% hay un empate, falta de proveedores especializados y no tiene muy clara la barrera porque es que no se está implementando el tema de salud mental. Muy bien, voy a dejar de compartir para continuar. ¿Qué le preocupa a abordar a las empresas en torno a la salud mental? Y esta es una de las preguntas más importantes que le hicimos a las compañías en este estudio realizado este año. Y de acá vamos a sacar muchas tendencias de hacia dónde debemos ir o qué podemos hacer en torno a la prevención o a la gestión psicosocial y salud mental. El 23% de estas más de 100 compañías indicó que va a realizar un plan o un programa de salud mental.
punto 1 o acción 1. El 19% realizar monitoreo psicosocial. Y como les comentaba, el monitoreo psicosocial también tiene cumplimiento normativo. ¿Y por qué es importante más allá del cumplimiento normativo? Porque nos ayuda a mapear esos 3 factores que les indicaba: intra, extra e individual, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estos indicadores, en lo que no se mide, no se puede gestionar, nos ayuda ya a ir direccionando las acciones, ¿no? Entonces, es importante esta tendencia que se viene viendo, ¿no? El realizar también monitoreo psicosocial no solo por cumplimiento normativo. El 15% nos indica que va a realizar evaluaciones a los colaboradores para conocer el impacto psicológico por la coyuntura. Y eso es importante también, ¿no? Porque hablábamos de retorno presencial y eso es una secuela de la pandemia que es importante mapear, saber si es que todos los trabajadores están preparados física y mentalmente para volver al trabajo, si es que va a haber flexibilidad en temas de jornada de trabajo. Hay muchas personas que vienen con sus particularidades, por ejemplo, una enfermedad crónica, mamás lactantes, embarazadas, entre otros, que requieren tal vez ahí sí ver caso por caso para poder aportar a la salud mental, también individual, como vimos, que es un factor importante que puede aumentar de uno en uno el número de casos que tenemos en salud mental, ¿no? El 13% implementar un programa de buen clima laboral y este creo que ha sido el primer factor a medir por años atrás, la palabra que se conocía más que era clima laboral, ¿no? Que es generar esos espacios, esos ambientes de trabajo saludables en interacción. También las organizaciones están buscando implementar programas de buen clima. El 11% contar con un plan de retorno seguro al trabajo, incluyendo acciones de salud mental, entre ellas, por ejemplo, comentaban de talleres, capacitaciones, conversatorios, focus groups, donde se hable de la importancia de cuidar la salud mental en este retorno al trabajo. El 8% contar con un programa de atención al empleado y este programa la característica es de tener una línea psicológica de ayuda o de soporte disponible para trabajador y familia. 6% implementar un programa específico de gestión de actos seguros e inseguros en el trabajo. Es un número bajo para lo que yo espero, ¿no? En temas de salud mental, porque cuando hablamos de actos inseguros es el mayor porcentaje de causas de accidentes sabemos que son los actos inseguros, ¿no? Pero ahí todavía la preocupación está un poco baja. Ojalá que cuando volvamos a hacer este estudio el siguiente año podamos ver que este porcentaje aumenta un poco más, ¿no? Implementar acciones centralizadas a minimizar el impacto de COVID a través, por ejemplo, de soporte psicológico, en este caso sesiones individuales, nos indica también un porcentaje del 3%, y otros, por ejemplo, en otros evidenciamos la atención de los familiares, y eso es importante, involucrar a la familia, ya sea a través de sesiones también, de conversatorios, información que le podamos trasladar a la familia, importante también. Complementar acciones, continuar con la vigilancia y monitoreo de salud de los trabajadores, lograr que los trabajadores en salud mental pues puedan practicar y leer temas de salud mental y el programa de desconexión digital. Estos dentro de otros, ¿sí? Y acá vemos que ya el año pasado había salido la ISO 45003, ¿no? ¿Y por qué la quise colocar? Porque si bien es cierto, no es un cumplimiento legal, ¿no? Ni tampoco es obligatorio a las empresas, sí esta ISO nos da lineamientos para atender la salud psicológica. Yo los invito a poder buscarla. Nos da estos lineamientos para poder potenciar y fue una de las preguntas que nosotros les hicimos a las empresas también, si habían tomado en consideración los lineamientos de la ISO 45003 para potenciar sus planes y programas de salud mental, y el 38% nos dijo que sí, pero había un gran porcentaje
que todavía no la conocía o no lo había tomado como referencia, ¿no? Entonces, ya nosotros cuando implementamos programas siempre queremos buscar referencia de dónde podemos sacar información y esta también es una buena oportunidad de poder revisar, ya que estos factores, como vimos, no solamente impactan a la salud mental o emocional del trabajador, sino que se extrapola a otros factores, ¿no? También relacionados a, por ejemplo, la salud física y también hacia la parte organizacional de la empresa. Acá les traigo una recomendación, cómo establecer un plan de salud mental dentro de las empresas. Importante tener en consideración estos puntos previos antes de implementar el plan. Siempre nuestros programas necesitan proporcionar medidas e indicadores. No podemos solamente, y eso fue una reflexión al inicio, hacer, por ejemplo, talleres o capacitaciones aisladas que no formen parte de un gran plan para que nos otorgue un indicador. ¿Sí? Estos indicadores vienen de un mapeo inicial, de una medición. Esta medición puede ser un monitoreo, puede ser un tamizaje de salud emocional o mental de nuestros trabajadores, que los acompañemos de información cualitativa que recibamos del propio trabajador, un conversatorio, un focus group que alimente esta información para generar un indicador de seguimiento a la gestión. Estas propuestas deben ser integrales, deben ser acorde a las necesidades de cada empresa. Mis factores de riesgo no necesariamente van a ser exactamente los mismos en nivel, ojo, porque sí podemos medir todos a través de un monitoreo los mismos factores de riesgo, pero mis niveles de riesgo no van a ser los mismos que de las organizaciones, de las personas que nos acompañan el día de hoy. Pueden cambiar. Y esos niveles de riesgo son los que hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, en mi caso, las exigencias de ritmo de trabajo y carga de trabajo sea lo más alto en mi organización. Significa que yo necesito ajustar los planes a esos factores de riesgo. ¿No es cierto? Sin embargo, en otra organización puede ser la doble presencia, que es el factor extralaboral, donde los trabajadores perciben que no hay un equilibrio trabajo-familia. Entonces yo direcciono mis acciones para poder minimizar este riesgo y minimizar el impacto que pueda tener en la empresa, en el trabajador. Además, estratificar el riesgo y ver el nivel de madurez que tiene la organización. Hay algunas organizaciones que están en un nivel de madurez en los que necesitamos primero hacer sensibilización, porque todavía hay temas de estigma en salud mental, por ejemplo. Entonces, nuestras acciones tienen que ir dirigidas a ese nivel de madurez. Pero si los trabajadores ya se cuidan, si los trabajadores empiezan a cuidar a otros, si estando solos cumplen los procedimientos, cumplen las reglas, significa que su nivel de madurez es un poco más alto. Y ahí es donde ya puedo implementar otro tipo de programas de salud mental como hábitos saludables, como programas un poco más grandes, ¿no? Enfocados a propiamente salud mental en el trabajo. Entonces, importante tener en cuenta también ello. Y ¿qué otra consideración previa quiero que ustedes tengan en cuenta? A los líderes. Las organizaciones necesitan líderes visibles y líderes activos, agentes activos y promotores de salud mental. Es decir, que cuando yo digo, por ejemplo, hay que cuidar la salud mental, significa que si dentro de la organización hay una política, por ejemplo, de desconexión digital, me tengo que comprometer a no enviar correos como líder fuera del horario de trabajo. De lo contrario, estamos generando incongruencia entre lo que se hace y lo que se dice. Y es importante y es una consideración previa. Es como cuando implementamos programas de seguridad basada en la conducta. Yo no puedo implementar un programa enfocado a conducta si primero no tengo seguras las condiciones de trabajo. Es aquí bastante parecido. El compromiso y el liderazgo activo en temas de salud mental inician también desde los supervisores y los líderes de los equipos. Hablar en temas de salud preventiva, en áreas de salud mental
es relevante tocar también el liderazgo como un soporte importante para que puedan ser productivos los planes de salud mental. Y acá les traigo un esquema sencillo de cómo tener una estrategia integral para, para el cuidado de la salud mental. Ya les he mencionado el primero, que es mapear o identificar riesgos, conocer cuáles son esas medidas psicosociales que ustedes están gestionando en la empresa, los indicadores, es decir, los niveles de riesgo en salud mental y las problemáticas psicosociales que son propias de su organización. Todo ello se hace a través de un diagnóstico y ese diagnóstico es muy importante para no ir como se dice disparando al aire, ¿no? Sino que esas soluciones que disparamos estén acordes a una problemática propia de la organización. Ejecutar estos monitoreos importante más allá del cumplimiento normativo. Preparación, una fase importante antes de tomar acción. ¿Por qué? Porque necesitamos diseñar políticas, tener protocolos, tener flujogramas de salud mental, educar a los líderes, preparar al equipo que gestiona. ¿Qué significa preparar al equipo que gestiona? No todos los equipos de seguridad y salud en el trabajo, los equipos de bienestar, tienen psicólogos dentro de sus equipos, pero sí podemos ayudarnos de profesionales externos que puedan también involucrarse en la preparación de este equipo que va a afrontar hasta conversaciones relacionadas a salud mental y se necesita una preparación previa. Se necesita levantar necesidades y recomendaciones por parte de los trabajadores. ¿Quién mejor que el propio trabajador para que conozca lo que está pasando en su puesto de trabajo? Por eso es importante hacer este mapeo y complementarlo de lo que les comentaba, de focus group, por ejemplo, para levantar recomendaciones desde la postura de sus trabajadores y tomar acción. ¿Qué es tomar acción? Todas las acciones de prevención y promoción de la salud mental, tanto individual como grupal, con estrategias para enfrentar estigma, entorno libre de violencia, manejo integral del estrés, desconexión digital, primeros auxilios psicológicos, espacios de comunicación y retroalimentación al trabajo, donde nosotros podamos promover esto individual y grupalmente. ¿Y quién más debe estar involucrado? La familia. ¿No? Es como cuando queremos implementar programa de hábitos saludables, donde uno de los pilares es el tema de higiene del sueño, otro es el tema del cuidado y prevención de estrés, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos implementar estos programas, es importante involucrar a la familia para que cuando llegue a casa, por ejemplo, la familia también sepa que hay que cuidar el sueño, si es que es un trabajador de alto riesgo, con un trabajo de alto riesgo, y podamos involucrarlos también en esa tríada importante de organización, familia y trabajador. ¿Sí? Entonces, ahí el tomar acción es todo lo que recibe el trabajador por parte de nosotros, a través ya de sesiones, de talleres, de conversatorios, entre otras, para hacer llegar estos puntos, ¿no? Minimizar el impacto a través de la vigilancia y apoyo de algunos casos que ya sean específicos como soporte individual y hacer también vigilancia grupal. ¿Cuáles son estos indicadores que salieron altos? Hacer la implementación de acciones y poder medir posteriormente con la misma herramienta para tener el antes y el después de las acciones, ¿no? Ahí también abordaje de grupos específicos de riesgo y acceso a espacios de soporte y apoyo, como muchos de los que participaron en el estudio mencionaban, ¿no? De darles espacios de soporte, por ejemplo, psicológico a los trabajadores que así lo necesiten. Y en este punto, prevenir los riesgos psicosociales, sabemos que es nuestra responsabilidad, ¿no? Es importante tener un planeamiento estratégico, que las acciones preventivas en salud mental impactan positivamente y eso debemos nosotros como gestores tenerlo claro desde el inicio. Y como les comenté, la salud mental es un pilar de la salud integral. ¿Y qué más necesitamos incorporar en nuestros planes de acción a cara, por ejemplo, del 2023? Iniciativas de comunicación efectiva. Muchas veces los planes de salud mental no calan o no tienen el impacto porque nos falta comunicarlo.
¿sí? Y esa comunicación efectiva tiene que estar en, por ejemplo, un plan de comunicación en salud mental que sea transversal a los programas de prevención de riesgos psicosociales y salud mental que tengamos. Acompañar siempre, por ejemplo, de información que yo le otorgue, información dinámica, gráfica a los trabajadores, compartirlo con los líderes para que ellos cascadeen la información a sus trabajadores, enfocarnos al cuidado de necesidades básicas como alimentación saludable, actividad física, higiene del sueño, relaciones interpersonales saludables también, importante, organización y planificación del tiempo, desconexión y descanso y acceso a espacios de ayuda especializada. A veces dentro de las organizaciones no siempre tenemos a disposición una línea telefónica, pero eso no significa que podamos colocar a disposición de nuestros trabajadores líneas abiertas, como por ejemplo las del MINSA. El 113 anexo 5 es exclusivamente para temas de salud mental y está disponible para todos, ¿no? Ahora que bajó un poco el tema de COVID, podemos incluso acceder más rápido a este servicio. El Colegio de Psicólogos también tiene una línea adicional que ayuda a dar a nosotros como gestores a disposición de los trabajadores, ¿no? Entonces, no necesariamente la empresa como tal necesita colocar estos espacios propios de ayuda, sino lo que necesita es dar información de dónde y cómo puede acceder el trabajador a estos servicios de soporte. Y finalmente, predicar con el ejemplo, por supuesto. Nosotros como gestores, si queremos cuidar la salud de nuestros trabajadores, necesitamos tener buenas prácticas desde nuestro rol como gestores. Reorganizar nuestras rutinas y promover nuestro equilibrio personal y laboral. Definir claramente los roles que tú ejerces. Tú puedes recibir una llamada de algún trabajador que esté pasando por una preocupación, un problema. Nuestro rol es escuchar y derivar a los servicios especializados. No pretendamos tener la solución de todos los problemas de salud mental que se puedan presentar, sino poder tener los canales adecuados. Es la misma función que ejerce un líder. Un líder no soluciona el problema. El líder necesita y tiene la responsabilidad de conocer dentro de la organización cuáles son los canales de ayuda al trabajador para poder colocarlos a su disposición. Sí es su responsabilidad escuchar y estar alerta a estos indicadores que pueden llamar la atención. Por eso es que tenemos equipos de trabajo para poder observar cuáles son esas señales de alerta a tiempo y poder derivar también a tiempo. Nuestra responsabilidad es mantener hábitos saludables, conectarnos con nuestros compañeros o colaboradores también en espacios presenciales en la medida de que la pandemia aún lo permita con todos los cuidados. Buscar apoyo también es nuestra responsabilidad si vemos indicadores propios. Fomentar la cooperación, expresarse productivamente, es decir, manifestar opiniones en lugar de temas de espacios en los que a veces nosotros conversamos de algo que no está bajo nuestro control, ¿no? Espacios donde estamos conversando de algún problema pasado o pudo haber sido de otra manera. Nuestro rol es guiar y llevar hacia temas más productivos, ¿no? De espacios de construcción, no de destrucción. Encontrar el propósito en la actividad laboral, definir un plan de actividades y, por supuesto, desconectar también es parte de nuestro rol como gestores. Disfrutar de espacios libres donde podamos también cuidar nuestra salud mental, ¿no? Entonces, quiero cerrar con esto. Respirar es una de las técnicas más importantes y que están a nuestra disposición, que no nos cuesta y que lo podemos hacer en los espacios que nosotros lo necesitemos. Las técnicas de mindfulness, por ejemplo, se convirtieron en uno de los talleres más
solicitados a lo largo de estos más de 2 años de pandemia que hemos tenido, ¿no? Y necesitamos seguir implementando estas alternativas de relajación que se orienten a nuestros trabajadores como medidas preventivas para el cuidado de la salud mental. No estoy diciendo que sea lo único, sino que es importante colocar cosas sencillas que para el trabajador sea visible, visual y pueda implementar en su día a día. Si nosotros logramos que el trabajador implemente hábitos saludables, uno por mes, por ejemplo, a lo largo de un año, significa que al final del año hemos logrado incorporar en nuestros trabajadores 12 hábitos saludables que al sumarlos van a tener un impacto positivo en su salud mental. Y aquí les traje nada más que es un chiquitito, que es el tema de la respiración. Cuando nosotros respiramos, estamos dándole la pausa que necesita nuestro cuerpo, nuestra mente, para poder retomar activamente las labores. Si tú como gestor te sientes cansado, agotado, haz esa pequeña pausa. ¿Cuánto tiempo necesito? 2 a 4 minutos para poder ayudar a nuestro sistema nervioso a poder relajarse. Y qué mejor si es que tú lo incorporas como parte de tu día a día y lo enseñas a tus trabajadores. Hay estudios donde dicen que entre 21 a 30 días uno incorpora un hábito, ¿no? Y yo les propongo ese reto. Hagamos un hábito por mes hacia nuestros trabajadores. Empecemos con algo sencillo como tomar agua, por ejemplo. Coloquémoslo como un reto. Hagamos estos programas de puntos donde van sumando puntos y ahí ya es un reto que les planteo, canjearlo con horas libres de trabajo, ¿no? O canjearlo con un espacio de conversación o con algún bono para salir antes el viernes, qué sé yo, ¿no? Ese ya es un reto que les planteo. El reto principal está en que nosotros necesitamos salir de este espacio con el compromiso de poder ejecutar acciones de cuidado de la salud mental para el próximo año. ¿Sí? Y con eso estoy terminando. Me he pasado unos minutos, pero creo que ha sido necesario. Si tuvieran alguna pregunta, yo con mucho gusto lo voy a contestar. O también, si gustan, me pueden escribir a mi correo. Ahora en un momento lo voy a colocar. Robert, no sé si hay alguna pregunta o está todo conforme. Hola Claudia, no hay ninguna pregunta. Lisette Perfecto. levantó la mano y en el chat están poniendo nuevas preguntas. Ok, sí, acá veo una de Diana. Gracias, Diana. Acciones que han tenido impacto en el factor de riesgo de doble presencia. Bien. Como hablábamos de la doble presencia, es el impacto que tiene en el equilibrio trabajo-familia. Una de las acciones que a veces a nosotros como organizaciones es difícil traer a la familia, ¿no? Y a veces esa es la principal barrera. ¿Cómo nosotros hacemos que las recomendaciones lleguen a la familia? A través de los propios trabajadores? Iniciativas que particularmente yo he tenido oportunidad de participar, por ejemplo, es desarrollar un plan de comunicación potente que incluya sesiones de sensibilización donde involucre a la familia. Por ejemplo, ahora que tenemos el tema del Teams, del Zoom, donde puedo invitar a sesiones cortas a la familia. Por ejemplo, crianza respetuosa, equilibrio trabajo-familia, impacto de la familia en el cuidado del trabajador, entre otros títulos que puedan generar espacios de conversación que son liderados muchas veces por el líder del área o por un psicólogo, ¿no? Donde también puedo generar este plan de comunicación con videos cortitos, donde hago un video donde participan los trabajadores, se edita y este video lo coloco o lo envío al trabajador y le coloco al trabajador como reto a abrir el video en familia, en su casa, cuando esté en casa, y que hablen y conversen acerca de el video. El video puede ser
el rol del trabajador para nuestro rubro, ya sea minería, ya sea farmacéutica, ya sea sector educación, el sector que fuera, para que la familia vea lo importante que es el rol de este trabajador para la empresa. Y cómo la familia se convierte también parte de la empresa. Podemos dejar mensajes así para que la familia se involucre y de esa manera tengamos un aliado adicional, ¿no? Y obviamente esto ayuda a poder lograr mayor compenetración entre la familia, la empresa y el trabajador. Importante también, y otras acciones, es lo que es desconexión digital para empresas del rubro administrativo. Esto ayuda a favorecer muchísimo el tema de equilibrio trabajo-familia y a reducir ese riesgo en doble presencia, ¿no? Porque nosotros necesitamos tener la organización del trabajo para desconectar. Entonces podemos darle estas herramientas al trabajador de cómo gestionar su tiempo dentro de su jornada para lograr desconectarse y tener el espacio hacia la familia, que es lo que nosotros necesitamos para poder reducir este riesgo psicosocial tan importante como es el de doble presencia, ¿no? Entonces sí hay muchas acciones que nosotros podemos hacer como empresa para poder aportar ese equilibrio trabajo, familia, del que también estamos buscando, ¿no? Muy bien. Ya no veo ninguna otra pregunta. Les van a lanzar en estos momentos una encuesta donde van a poder marcar en la escala del 1 al 10, donde 1 es nada satisfecho y 1 es muy satisfecho. Esto nos ayuda a nosotros mucho en el tema de la mejora que necesitamos a cara de nuestros siguientes Smart College. Los Smart College se van a seguir dando a lo largo de todo el próximo año. Yo les agradezco mucho este espacio, para mí también es muy enriquecedor. De hecho, a muchos ya los conocía, yo he tenido una pausa, he sido mamá y ya regresé con fuerza hace más o menos 2 meses y estoy aquí nuevamente con ustedes para poder aportar de toda la experiencia que nosotros vamos recopilando a lo largo de todo el soporte que le damos a muchas compañías, a los programas que venimos implementando. Para mí es un gran reto estar a cargo y liderar todo el tema de salud mental, pero estamos a su disposición para poder ayudarlos. Muy bien, acá les dejo mi contacto. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, si requieren algún tema en específico, lo podemos conversar. Así que muchísimas gracias por el espacio de hoy. Ya nos vemos seguramente pronto. No, es más, muy pronto, porque junto con el líder de seguridad y salud en el trabajo vamos a tener un March College, el último March College del año, el día 13 de diciembre. Así que los esperamos también en esta sesión. Ya próximamente les vamos a hacer llegar la información. Vamos a hablar un tema súper interesante que es innovación en la prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces imagínense cómo no solamente hablar de salud mental, sino hablar de innovación en temas de salud mental, ergonomía, entre otros, es el reto que tenemos para presentarles el 13 de diciembre. Listo. Muchísimas gracias a todos. Estoy leyendo sus comentarios. Gracias a todos por esas buenas y lindas palabras que me dejan. Muchas gracias. La información ha sido preparada para todos ustedes. Listo. Que estén muy bien y que tengan buen día y buen inicio del último mes del año. El más bonito, por cierto. Listo. Muchísimas gracias. Que estén bien.